Bienvenidos a nuestra exploración de hoy. Estoy verdaderamente emocionado de entrar en el tema que tenemos sobre la mesa. Hola, ¿qué tal? Yo también estoy muy lista para empezar porque, vaya, el tema de hoy nos toca a todos. A todos, absolutamente a todos. Y bueno, la misión de este análisis profundo es desempacar una realidad que resulta hasta cómica si no fuera tan trágica. Sí, totalmente. O sea, vamos a hablar de por qué el sistema educativo actual nos prepara a la perfección para, digamos, aprobar un examen de historia con honores, pero nos deja completamente vulnerables ante nuestro primer estado de cuenta bancario. Es un contraste brutal, la verdad. Brutal. Y para toda la gente que nos acompaña hoy, les comento que nuestras fuentes se basan en un artículo sumamente revelador. Se titula México enseña a memorizar, pero no a administrar el futuro. Y es un texto muy, muy analítico. De decir, claro, esto me pasó a mí. O sea, imagina un estudiante. Pasa años de su vida, literales años, copiando los nombres de los ríos en una libreta. Con mapas y colores y todo. Sí, con las capitales del mundo memorizadas. Y luego esa persona llega a la adultez. Ajá. Y no tiene ni la más mínima idea de qué es una tasa de interés o cómo hacer un presupuesto básico en su casa. Es que es absurdo cuando lo pones así. Y creo que esa vulnerabilidad frente al primer estado de cuenta, como bien dices, no es solo un accidente o un error de un mal maestro. ¿No? No, para nada. Es la radiografía de una falla estructural inmensa. O sea, el texto nos explica que la falta de educación económica no es nada más un problema de finanzas personales. Ok. Es una grieta que afecta todo el tejido de la sociedad. Si miramos el origen del currículum escolar, pues fue diseñado en la Revolución Industrial. Ah, claro, para las fábricas. Exacto. El objetivo era formar trabajadores obedientes, gente que pudiera seguir instrucciones en una línea de ensamblaje. No querían ciudadanos capaces de gestionar créditos o entender la volatilidad económica, porque ese no era el mundo en ese entonces. A ver, analicemos esto un poco más a fondo, porque el mundo cambió por completo. Totalmente. La economía de hoy es pues una red súper hiper conectada de deudas y créditos digitales. Sí. Pero el modelo de la escuela se quedó congelado en el tiempo. Se quedó en el siglo XIX. Exacto. Y hay una frase en el artículo que me encantó, que hace la conexión perfecta. Dice: la vida adulta no pregunta con opción múltiple. Uf, qué frase tan cierta. Es durísima. Porque, o sea, en la escuela el cerebro se acostumbra a buscar la respuesta correcta, A, B o C. Ajá, una respuesta que alguien más ya validó. Sí, pero cuando vas a rentar un departamento o a sacar un crédito para un auto, no hay un profesor con la plantilla de respuestas para decirte si la deuda te va a arruinar la vida. Claro, y el artículo hace un análisis muy agudo sobre las matemáticas en este sentido. A ver, cuéntame de eso. Pues fíjate que las matemáticas se enseñan en un vacío absoluto. Nos enseñan a despejar la X en álgebra, ¿no? Uf, horas y horas despejando la X. Sí, pero esa abstracción jamás, o sea, verdaderamente jamás se conecta con la realidad de los intereses del dinero. El vacío está en separar el cálculo de la consecuencia. Te enseñan operaciones avanzadas, pero aplicarlas al dinero real, pues brilla por su ausencia. Es como empacar para ir a la playa y llevar pura ropa para la nieve. Ay, sí, totalmente. O sea, tenemos la maleta escolar llena de fechas históricas, llena de álgebra avanzada. Ajá. Pero llegamos a nuestro primer trabajo y nos congelamos por completo cuando vemos las deducciones en el recibo de nómina. Nos congelamos porque nadie nos explicó qué son. Por ejemplo, el interés compuesto se enseña como una fórmula en el pizarrón. Sí, como algo lineal y ya. Exacto. Y si no te explican cómo esa fórmula hace que una deuda de tarjeta de crédito crezca exponencialmente cuando solo pagas el mínimo... Uy, el famoso pago mínimo. Pues sí, si no te explican eso, el conocimiento matemático no te sirve de nada en la vida real. Claro. Y el texto propone una progresión de aprendizaje muy interesante, ¿verdad? Sí, propone ir paso a paso. Dice que en primaria el enfoque debería ser entender la diferencia entre una necesidad y un deseo. O sea, resistir la gratificación instantánea. Exactamente. En secundaria, introducir cómo funciona la deuda. Ok. Pero no la matemática abstracta, sino entender el tiempo. Entender que si te endeudas, el tiempo juega en tu contra.
El autor usa una analogía, la de la caminadora eléctrica, ¿no? Sí, es buenísima. Si adquieres una deuda y solo pagas los intereses sin bajarle al capital original, la caminadora empieza a ir más rápido. ¡Wow! O sea, te va exigiendo más esfuerzo. Ajá, y eventualmente te cansas y sales expulsado del sistema financiero. ¡Qué imagen tan fuerte! Y luego en preparatoria, el artículo menciona cosas ya más formales como nóminas, afores y los impuestos. Así es. Y esto me lleva a una pregunta clave. Entonces, ¿qué significa todo esto de la ciudadanía económica frente a la simple educación financiera? Lo fascinante aquí es el cambio de enfoque. La educación financiera tradicional suele ser muy individualista. O sea, sálvate tú mismo. Exacto. Te enseña a maximizar tus propios ahorros, a invertir para ti, pero la ciudadanía económica abarca una responsabilidad colectiva. Ah, ya entiendo. Comprender por qué se pagan impuestos no es un tema de saber contabilidad para que no te multen. Claro, no es llenar un formulario y ya. No, es entender un pacto social. Los impuestos son lo que sostiene el alumbrado público, la seguridad, los parques. Es pasar de formar simples consumidores a formar verdaderos ciudadanos. Totalmente. Si formas ciudadanos, generas personas que entienden su papel en el mantenimiento del país. Y bueno, si no enseñamos nada de esto en la escuela, ¿cómo se ve la boleta de calificaciones en la vida real? Pues los datos son escalofriantes. Sí, porque pasamos de la teoría a los datos duros de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, la NIF 2024. Así es. Y a primera vista los números parecen buenos. Sí, el artículo menciona que el 76.5% tiene algún producto financiero. Y cualquiera diría, wow, la bancarización es un éxito. Suena súper bien, pero el texto dice que es una trampa estadística. Es una ilusión, totalmente. Porque la mayoría de esas cuentas son solo la tarjeta donde el jefe te deposita en sueldo. Ajá. Y el empleado va al cajero, saca todo en efectivo el mismo día y ya. Exacto. Y cuando desmenuzan los detalles, resulta que solo el 8.2% ahora exclusivamente en cuentas formales. El resto guarda el dinero bajo el colchón, perdiendo valor por la inflación. Y hay un dato peor sobre el retiro. ¿El de las afores? Sí. Del 42.2% de personas que tienen una cuenta de Afore, solo un 7.9% hace aportaciones voluntarias. Es bajísimo, bajísimo. Pero a ver, aquí quiero hacer la de abogado del diablo un momento. A ver, dime. Aquí es donde se pone muy interesante la discusión, porque muchas personas podrían escucharnos y pensar, oye, ¿cómo le pides a la gente que ahorre para el retiro cuando la inflación está por las nubes y a veces apenas alcanza para lo básico de la semana? Es un punto súper válido. O sea, suena casi como un insulto pedirles que piensen a 30 años cuando no saben qué van a comer el viernes. Sí, el argumento de la precariedad salarial es irrefutable. Si conectamos esto con el panorama general, no se le puede pedir a alguien que ahorre lo que no tiene. Exacto. Sin embargo, el artículo no juzga la moralidad del individuo. Se enfoca en el daño macroeconómico. A ver, explícame esa parte. La educación económica no es para que la gente en pobreza se ponga a invertir en la bolsa de valores. Es para evitar errores que destruyen el poco patrimonio que sí tienen. Claro, para no perder lo poco que hay. Ajá. Y a nivel país, si una generación entera llega a la vejez sin ahorros, ya sea por salarios bajos o por desconocimiento financiero temprano, el Estado tiene que entrar al quite. Exactamente. El gobierno se ve obligado a crear programas sociales de rescate. Y ese dinero tiene que salir de algún lado. Pues sale de reasignar el presupuesto nacional. Dinero que iba para infraestructura, hospitales o ciencia, se usa para evitar una crisis humanitaria de adultos mayores en la pobreza. Es un efecto dominó que le pega a todos. Y fíjate que le pega hasta la competitividad internacional. El documento menciona el famoso nearshoring. Ah, sí, la relocalización de empresas. Todo mundo habla de atraer fábricas, pero la infraestructura para esas fábricas necesita capital sólido, y ese capital viene del ahorro interno del país. O sea, los ahorros de los ciudadanos en los bancos financian los grandes proyectos. Exacto. Si la gente no confía en los bancos y no ahorra formalmente, el capital no fluye. Un país no puede competir internacionalmente si su población vive improvisando mes a mes. Tiene muchísimo sentido. Y bueno, si la escuela no asume esta responsabilidad de enseñar a sobrevivir financieramente... Tristísimo, sí. El artículo expone que el conocimiento financiero hoy en día es básicamente un privilegio heredado. Un privilegio de clase. Totalmente. Es como un lenguaje secreto.
Si no lo aprendiste en la sobremesa de tu casa, llegas al país de la adultez sin un diccionario. Y terminas firmando cosas que ni entiendes. Exacto. Quienes tienen padres informados o un negocio familiar, pues lo aprenden cenando. Escuchan sobre tasas y créditos. Sí, su entorno es la escuela que el gobierno no les dio. Pero el resto, la gran mayoría, lo aprende a golpes. A puros golpes. Con la primera tarjeta mal usada. Ajá. Pagando puros mínimos, como decías hace rato. O con las famosas tandas, que el artículo también menciona. Las tandas. Muchísima gente participa en eso. Y mira, funcionan por la pura confianza social, pero no generan ni un peso de interés. Y la inflación se come ese dinero. El que recibe su dinero al final ya puede comprar menos cosas. Exacto. O aprenden a golpes por un fraude digital o una emergencia médica que los deje en la ruina por no tener un seguro. Esto plantea una pregunta importante, porque, ¿cómo afecta esto a la desigualdad a largo plazo? Pues garantiza que la pobreza se herede de generación en generación. Wow. Sí, porque la escuela pública, que se supone que es el gran ecualizador social, el lugar donde todos tienen las mismas oportunidades, fracasa en esto. Falla rotundamente. Al no enseñar las reglas del juego financiero, permite que las ventajas se queden concentradas en las mismas familias de siempre. No es falta de inteligencia de las personas. Es falta de acceso a las reglas. Exactamente. Como dice el documento, la escuela llega demasiado tarde a la vida real. Llegar tarde es que firmas un contrato de 30 páginas de un crédito automotriz y no tienes idea de qué es la amortización. Sí, te das cuenta cuando ya debes el doble. Ahora, frente a todo este panorama, que la verdad suena bastante sombrío... Un poco deprimente, sí. Sí, podríamos caer en el pesimismo de decir, bueno, hay que esperar a que el gobierno federal cambie las leyes de educación. Y eso va a tomar 20 años. No, y con las negociaciones políticas, imagínate. Exacto. Pero me encantó que el artículo no se queda en la queja, pasa a la acción y plantea una solución que no tiene que esperar. La propuesta de los municipios. Es brillante. El poder del municipio como primera línea de defensa. Sí, fíjate que los ayuntamientos tienen mucho margen de maniobra que casi no usan. No necesitan cambiar la ley federal para actuar. ¿Qué tipo de cosas pueden hacer a nivel local? Cosas muy prácticas. El texto enumera varias. Por ejemplo, talleres en las bibliotecas públicas. Campañas agresivas contra los fraudes digitales, especialmente para los adultos mayores. Eso es súper necesario hoy en día. Ferias de ciudadanía económica en las plazas. O simuladores de presupuesto familiar. Cosas cercanas a la gente. O sea, un municipio que le enseña a sus niños a cuidar su dinero de forma inteligente. Ajá. En el fondo les está enseñando a cuidar lo público, ¿no? Esa es la clave de todo. Gobernar también es educar. Pero a ver, si nos ponemos cínicos, un alcalde gobierna 3 o 4 años. Sí, periodos cortos. ¿Qué incentivo tiene ese alcalde para gastar presupuesto en enseñar finanzas a unos adolescentes si los resultados de que esa gente ahorre bien se van a ver en 40 años? Es una duda muy válida, pero el incentivo es inmediato si lo analizas bien. A ver. Si un municipio impulsa esto, obtiene beneficios rapidísimos. Primero, mayor formalidad. Los pequeños emprendedores aprenden a registrarse. Exacto, separan sus finanzas personales de las del negocio, y eso incrementa la base de impuestos que recauda el municipio. Claro. Además, mejora la cultura contributiva. Un ciudadano que entiende la economía sabe por qué hay que pagar el predial. Deja de ver el impuesto municipal como un robo y lo ve como una inversión en su calle. Exactamente. La resistencia a pagar baja muchísimo. Oye, pero eso también es un arma de doble filo para los políticos, ¿no? Completamente. Porque un ciudadano educado cuestiona el gasto de forma informada. O sea, ya no le puedes vender espejitos. No. Analizan el presupuesto público con la misma lupa con la que revisan su estado de cuenta. Y sobre todo, se vuelven ciudadanos mucho menos manipulables. Son inmunes al populismo fiscal. Exacto. Exigen transparencia y resultados reales, no promesas vacías. ¡Qué maravilla! Eso construye un tejido democrático fuertísimo. Es que de eso se trata al final del día. Y esto me lleva a un resumen reflexivo que creo que vale mucho la pena destacar. Porque siempre ha habido este miedo, ¿no? De que si le enseñamos a los niños de economía, los estamos volviendo materialistas. Sí, la crítica de que es enseñarles capitalismo despiadado. Ajá. Pero la exploración de hoy nos deja clarísimo que educar económicamente a los niños desde temprana edad no es prematuro ni es adoctrinamiento. Para nada. Es simplemente enseñarles el futuro.
Es formarlos para que entiendan que invertir no es ir a apostar a un casino. Exacto. Y que el retiro no empieza a los 60 años. No, el retiro se construye con la primera buena decisión que tomas a los 20. Un país que solo enseña a memorizar, pues sí, llena salones enteros. Y reparte miles de diplomas. Sí, pero uno que enseña a administrar el futuro es el que de verdad construye ciudadanos libres. La ignorancia financiera es como una especie de esclavitud moderna. Totalmente. Estoy súper de acuerdo con eso. Y mira, para ir cerrando este análisis, quiero dejar un pensamiento provocativo para que nuestra audiencia se lo lleve a casa. Adelante, por favor. Fíjate en esto. Si el dinero y los impuestos son el engranaje visible que hace funcionar a nuestra sociedad, ¿qué otros sistemas invisibles estamos navegando a ciegas todos los días? Simplemente porque no venían en un examen de opción múltiple. ¡Wow! O sea, ¿qué le pasa a una democracia cuando sus propios ciudadanos no comprenden la mecánica básica del mundo en el que tienen que sobrevivir a diario? Es una pregunta fuertísima y da para quedarse pensando un buen rato. Yo estoy convencida de que es la pregunta que tenemos que empezar a hacernos. Definitivamente. Y justamente por eso queremos saber todos sus comentarios. Así que escríbanos. Queremos saber qué opinan de todo esto quienes nos escuchan. Sí, nos encanta leerlos. Además, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de Spotify para que no se pierdan ningún análisis profundo en el futuro. Así estarán al día con todas nuestras discusiones. Exacto. Y entren a nuestra página web interalcaldes.com para leer este fascinante artículo completo del que hablamos hoy. De verdad, vale muchísimo la pena. Es un texto que todos deberían leer. Y por supuesto, síganos en nuestras redes sociales en Facebook, X y LinkedIn. Así es. Nos encuentran como Revista Interalcaldes. Ha sido una exploración increíble. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti y hasta la próxima. Hasta la próxima a todos.